vamos a empezar un tema nuevo. Anteriormente dimos una serie hablando de los salmos de ascensión. Fueron 15 salmos de ascensión los cuales consideramos, desde el Salmo 120 al Salmo 134. Estos los puede usted mirar en mi página de YouTube, ¿verdad? Aquellos que no tuvieron el privilegio de poder estar con nosotros. Si gusta, le puedo pasar mi página de YouTube y usted los puede considerar allí, ¿verdad? Y eso le va a ayudar mucho en su crecimiento también espiritual. Pero en esta ocasión quiero empezar otra serie. Una serie que he titulado Conociendo a Dios. Y a través de los atributos de Dios, vamos a estar día con día, domingo tras domingo, conociendo un poco más de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque otra vez estos tres son uno. Estos tres, hermanos, es Dios. Hay un solo Dios, pero tenemos aquellas tres personas, tres seres que componen a Dios. Así es que vamos a conocer los atributos de Dios. Vamos a estar mirando la aceidad de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Él, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, el amor de nuestro Dios, su fidelidad y también su ira. Estos son los que me vinieron a la mente, hermanos, pero si necesitamos agregar más atributos, lo haremos más adelante, ¿verdad? Pero yo creo que este es un tema que todos y cada uno de nosotros necesitamos como hijos de Dios. Y nos podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué hablar de los atributos de Dios? ¿Por qué hablar en cuanto a nuestro Creador? Sería la pregunta. Bueno, debemos de saber, hermanos, y entender que todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, se basa en el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto a Dios. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es lo que le da la forma a cómo pensamos, a cómo sentimos, a cómo actuamos, a cómo hablamos, a cómo vestimos, a cómo adoramos, hermanos. El conocimiento que nosotros tenemos es lo que le va a dar forma a estas cosas. Entonces, la manera que usted sabe si un hermano o una hermana conoce bastante o poquito de Dios es por la manera que tal persona está viviendo su vida cristiana. ¿Okay? Cuando nosotros aprendamos un poco más concerniente a Dios y empecemos a darnos cuenta de quién es realmente Dios, hermanos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de actuar, nuestra forma de hablar, de vestirnos y de adorar a Dios va a cambiar de una manera drástica. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, hermanos. Y por eso es que es un tema bastante importante. Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, que dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando le dijo esto, le escribió esto a los hermanos de Corinto, les dice: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Porque en Hechos capítulo 18 y versículo 11, el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, fíjese lo que dice Hechos 18:11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Corinto por 1 año y 6 meses.
Y cuando me pongo a pensar yo en la persona del apóstol Pablo, el gran conocimiento que este hombre tenía y el gran amor que sentía por la obra, hermanos. Usted, yo no sé usted, pero si yo tuviera el privilegio de poder sentarme en los pies de Pablo, a que Pablo me enseñara la palabra de Dios, hermanos, que me abriera las escrituras, que me revelara al Cristo a través de las páginas de la Biblia, que me revelara al Dios Padre, su gran amor, su gran paciencia, su santidad, su justicia, que me pudiera hablar, hermanos, de ese inmenso y grandioso Dios, el creador de los cielos. Yo estuviera, creo yo, estuviera 100% tratando de conectarme, tratando de agarrar, tratando, hermanos, de tomar y beber cada palabra que el apóstol Pablo saliera de su boca. Porque yo sé que la palabra de Pablo es palabra de Dios, hermanos. Estuvo Pablo en la ciudad de Corinto con los hermanos, con la iglesia de Corinto, 1 año y medio, hablándoles la sana doctrina, revelándoles al Dios verdadero, a Cristo y al Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, allí en este pasaje que miramos anteriormente, porque algunos, le dice Pablo, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es una vergüenza, dice Pablo. Es una vergüenza que después de año y medio que yo estuve con ustedes enseñándoles la palabra de Dios, abriendo las escrituras, tratando de ayudarles a conocer a ese creador, a ese ser que los hizo a todos ustedes, desde una molécula hasta la persona que son, todo. Es una vergüenza que aún así haya algunos que todavía no conozcan a Dios. Hermanos, póngase a pensar, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de ser parte de la iglesia de Cristo? Primero. Segundo, ¿cuánto tiempo ha estado recibiendo usted la palabra de Dios por medio de un fiel siervo de Dios que predica la sana doctrina? ¿Cuánto tiempo? Y lamentablemente, hermanos, a pesar del tiempo que hemos estado sentados escuchando a buenos predicadores, predicando sana doctrina, esforzándose para que los hermanos puedan conocer al verdadero Dios, aún así todavía, lamentablemente, en la iglesia, hermanos, se mira esa falta de conocimiento a Dios. Y estoy hablando, hermanos, en un sentido general. Usted lo mira. A veces hay hermanos que van de una congregación a otra. ¿Por qué? Porque andan buscando, hermanos, un lugar donde sentirse a gusto. El problema es que estando en un lugar donde se predica la sana doctrina, van a buscar otro lugar donde se sientan a gusto y probablemente no se esté predicando la sana doctrina. Entonces, lo más importante, hermanos, es estar en un lugar, en una congregación, donde se predique al Dios verdadero, donde se hable la palabra de Dios, donde se exprima la Biblia, hermanos, podamos beber cada gota que cae de ella, para refrescar nuestra alma, para fortalecernos, para seguir adelante. Entre más conozcamos a Dios, menos vamos a pecar. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, lo dijo, hermanos, en el contexto inmediato. Ahorita vamos a llegar al contexto inmediato, pero cuando Pablo dice
ahí en este pasaje, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En un contexto general, hablando de la carta de Primera a los Corintios, vamos a dar una lista, hermanos, del por qué Pablo les dijo esto y les dijo qué vergüenza. Vamos a ver esta lista. ¿Por qué Pablo, hermanos, les dice este enunciado? Bueno, porque primeramente, empezando en la carta, y vamos a dar, hermanos, vamos a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que la primera carta a los Corintios nos enseña para poder entender ese enunciado que el apóstol Pablo hizo referencia ahí en 1 Corintios 15, cuando les dijo: qué vergüenza, ¿verdad?, que haya todavía algunos de ustedes que no conozcan a Dios. Así es como Pablo supo que había algunos que no conocían de Dios. Primeramente, estaban divididos. Eso es lo primero. Estaban divididos. Dice allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 11 al 13: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, pero yo de Cristo. Hace la pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, lo primero que el apóstol Pablo está enseñando del por qué dijo Pablo, refirió este enunciado ahí en 1 Corintios 15 para vergüenza vuestra los digo, ¿verdad?, que no conocen, hay algunos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente había dentro de la congregación de Corinto hermanos que estaban favoreciendo a otros hermanos y menospreciando a otros hermanos. Estaban aquellos hermanos que decían: bueno, es que realmente tú debes de saber que yo soy de Pablo. Nosotros somos de Pablo, porque Pablo fue el que vino, el que predicó el Evangelio, y fue el que nos bautizó, y fue el que nos instruyó. Así es que yo soy de Pablo. Ahora, Pablo fue aquel escogido para predicar a los gentiles, y es un gran privilegio esto. Por eso es que yo soy de Pablo. Más adelante decían: pero yo soy de Apolos. ¿Y quién como Apolos? Erudito, era una persona poderosa en las Escrituras. ¿Quién predica como Apolos? Vaya manera de exponer la palabra de Dios. ¿Quién como Apolos? Yo soy de Apolos, ¿verdad? Así, haciendo menos a Pablo y haciendo menos a los hermanos que decían: yo soy de Pablo. Por otro lado, aquellos decían: sí, tú eres de Pablo, tú eres de Apolos, está bien, pero yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Acuérdate que a Pedro se le dieron las llaves. Pedro fue aquel que abrió las puertas tanto a los judíos como a los gentiles para que entrara y para que iniciara por primera vez la iglesia del Señor. Así es que yo soy de Cefas, haciendo menos a Pablo y haciendo menos, hermanos, a Apolos. Y por último había aquellos que decían: sí, se creen mucho porque tú eres de Apolos, tú eres de Pablo y tú eres de Cefas. Bueno, déjame decirte una cosa: yo soy de Cristo. ¿Quién como Cristo? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Pero no lo decían, hermanos, de corazón, no lo decían porque estaban humillando, no. Lo decían porque estaban haciendo menos a Pablo, a Apolos y a Cefas. Lucas 10:16, hermanos, nos enseña que no debemos de despreciar, no debemos de menospreciar a todos aquellos que sirven a Dios, que predican a Dios. No debemos de menospreciarlos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces, por esas razones que estaban divididos, porque cada quien tenía su grupo de: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Y no había, hermanos, humildad en ellos. Estaban divididos. Qué tristeza es esto. En el capítulo 3 de 1 Corintios, y en el versículo 4,
dice el apóstol, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Mire lo que dice Pablo, ¿no son carnales? Están siendo carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Dice el apóstol, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, ni el que riega, perdón, es algo, sino Dios que da el crecimiento. Todos somos de Dios. No debemos de hacer diferencias. No debemos de jactarnos y creernos más porque pertenecemos a un grupo o a otro grupo. No, todos somos de Dios y nosotros somos servidores de Dios. Y fíjese lo que dice más abajo el apóstol Pablo. Cuando ellos estaban haciendo esta división, hermanos, ellos no se estaban dando cuenta que estaban lastimando el templo de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ve? Al hacer estas divisiones, estaban destruyendo, hermanos, el templo de Dios. Entonces la división no es buena. Y por eso Pablo les dice, qué vergüenza es que hay algunos de ustedes que todavía no conozcan a Dios. Y la manera que se demuestra es porque hay divisiones. Número 2, aceptaban la fornicación, hermanos. Ahí en el capítulo 5, versículos del 1 al 13, vemos nosotros cómo es que lamentablemente había por allí, dice allí, de cierto se oye, que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto ni siquiera se oye en los de afuera. Mira, hermanos, ha habido quienes han dicho, ¿verdad?, que este hijo se había quedado con su propia madre. Hay quienes dicen esto, porque dicen, es algo que ni siquiera se oye entre los gentiles. Entonces, a tal grado, imagínense, si es así, imagínense, un hijo teniendo relaciones íntimas con su madre. Esto es depravante, hermanos. Esto es sucio, esto es enfermizo. Pero sabe que lamentablemente ahí en Corinto había mucha fornicación por causa de las sacerdotisas que existían. En sí, hermanos, el decir vamos a corintiar era precisamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, emborracharse y tener relaciones sexuales. Eso era. Entonces, lamentablemente, ¿qué estaba sucediendo? Puesto que no conocían a Dios todavía, estaban permitiendo que este fornicario viniera a la iglesia y todavía aún así le daban participación para que orara, para que cantara, y quién sabe si también traía mensajes de la Biblia. Y dice Pablo, ustedes, el 2, están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, esta expresión, el tal sea entregado a Satanás, básicamente es lo mismo que Cristo enseñó en Mateo 18. Básicamente lo mismo. Tú hablas con la persona no te quiere escuchar, bueno, traes contigo a 2 o 3 testigos, y la persona aún todavía no te quiere escuchar, no quiere arrepentirse, bueno, tú vas y se lo dices a la iglesia.
Y después, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que hacer la iglesia, hermano. Tiene que tenerlo como gentil y publicano. ¿Ve? No puedes comer con esa persona ya. No puedes andar conviviendo con esa persona. Está en disciplina. No te puedes juntar con él. Tiene que sentir el peso de su pecado para que cambie, para que se arrepienta. Si no, nunca lo va a hacer. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Tú lo vas a entregar a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, a través de esa disciplina, esa persona va a recapacitar y va a humillarse, se va a arrepentir y va a buscar nuevamente a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, hermanos, vemos que esa persona sí se arrepintió, ¿ve? E hizo las cosas bien. Ve cómo la palabra de Dios siempre ayuda, hermanos. El aplicarla como es, siempre ayuda. Bueno, dice Pablo, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque estaban aceptando la fornicación. Número 3, había pleitos, hermanos, entre los mismos hermanos, pero el problema era que esos pleitos los llevaban afuera para que los incrédulos, para que los no cristianos les solucionaran el problema. ¡Qué tristeza! Dice el capítulo 6, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta a vosotros que tengáis pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hermanos, yo no sé si usted, yo no sé cuánto tiempo tenga usted de pertenecer a la iglesia, pero qué triste es mirar hermanos de la iglesia estarse peleando ante las autoridades, ya sea por un terreno, ya sea por un carro, ya sea por alguna propiedad, etc. Y luego sale en el periódico, o ya ahorita, ¿verdad?, en nuestro celular, hermanos de la iglesia de Cristo peleando por esto y por esto y por aquí. Dice el apóstol Pablo, mira, para empezar ya es una falta que haya pleitos entre ustedes, para empezar. Segundo, ¿por qué mejor no sufres el agravio? Esto es, vamos a poner un ejemplo, el hermano Willy y yo. Vamos a decir que esta congregación, este terreno, ¿verdad?, está a nombre de la iglesia y de repente la iglesia se divide y luego el hermano Willy y yo estamos pensando y diciendo, oye, pero ese terreno me conviene, o sea, ¿cómo es esa palabra? Ese terreno debo de tenerlo yo, ¿verdad? Porque yo ya tengo 10 años aquí. He trabajado mucho por eso. El hermano Willy no tiene mucho que empezar, pero el hermano Willy dice, no, pero yo llegué y yo les he enseñado la doctrina, les he instruido y les he ayudado mucho, ¿verdad? O sea, yo también me merezco quedarme con este terreno. Y luego de repente empezamos el hermano Willy a pleitear, ¿verdad? Yo y a pleitear. Y de repente, ¿qué decimos? Bueno, pues vamos a llevarlo al juicio. Bueno, si nos vamos a la corte con los incrédulos y empezamos a pelear por el terreno. Qué triste, ¿verdad? Además, cuando se hace eso, dice el apóstol Pablo, tú no estás pensando en la iglesia, no estás pensando en Cristo, no estás pensando en Dios, estás pensando en ti. ¿Por qué mejor no sufres el agravio? Ok, hermano Willy, ¿sabe qué? Está bien, ¿verdad? Ahí está.
espero en Dios y esa obra le ayude. O el hermano Willy decirme a mí, ¿verdad? Mira, hermano, está bien, ¿verdad? Ahí está, no te preocupes, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Estamos para apoyarlos, sigan adelante. ¿Por qué no sufrir el agravio? Mejor. Bueno, eso estaba pasando. Y eso era señal de que no conocían a Dios, hermano. ¿Ve? Ahora, dice ahí, más adelante, en el capítulo 7, había problemas del matrimonio también. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre, dice el apóstol Pablo, no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, dice Pablo, por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, es un consejo que les estoy dando, dice Pablo. Ahora, hermanos, había problemas en cuanto al matrimonio. ¿Por qué? Porque lamentablemente había quienes habían llegado a la congregación, a la mente de estos hermanos, y les habían enseñado y les empezaron a enseñar que el matrimonio era pecado. El matrimonio es pecado. Esta era una mentalidad gnóstica. Y vemos nosotros que este tipo de mentalidad empezaba a infiltrarse dentro de la iglesia y empezaban a confundir la mente de los hermanos, diciéndole, hey, tú te tienes que separar de tu mujer, porque si quieres estar realmente bien con Dios y hay una conexión espiritual entre tú y Dios, tú tienes que estar soltero, no puedes estar casado. Por eso Pablo les dice, hermanos, en el capítulo 27, en el versículo 28, más también, 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, ¿qué dice Pablo? No pecas, ¿ve? Porque ya estaban lamentablemente confundiéndose por causa de estos gnósticos, falsos maestros que les decía, el matrimonio es pecado. Más adelante en el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Ve cómo no es pecado el matrimonio? Pero dice también allí el apóstol Pablo en el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Aquí está la cláusula muy importante, ¿verdad? Con tal que sea en el Señor. ¿Ok? El matrimonio no es pecado, con tal que sea en el Señor. Porque si no es de acuerdo a como Cristo enseñó, o como el apóstol Pablo nos refirió aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces no puedes casarte otra vez. Pero si es de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces puedes casarte, no peques. Y otra vez, hermanos, esto era señal de que no conocían a Dios. Y por último, en esta sección, hermanos, vemos nosotros también el orgullo. El orgullo. Allí mismo en el capítulo 8, no lo vamos a leer todo, pero déjenme leer más que nada allí el principio para poder entender un poquito. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, la razón de por qué Pablo sabía que ellos no conocían a Dios era porque había mucho orgullo en el corazón de ellos. Se estaban envaneciendo, se estaban, hermanos, lamentablemente enorgulleciendo. ¿Cómo? Bueno, porque lamentablemente había aquellos que cuando miraban a sus hermanos cristianos judíos, y sus hermanos cristianos judíos los miraban a ellos, sus hermanos cristianos gentiles, ellos decían, bueno, los judíos cristianos decían, estos son unos idólatras. ¿Por qué?
porque están comiendo de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Son los idólatras. Y luego los hermanos, los cristianos gentiles, los miraban y decían, pero un ídolo nada es. No hay ningún problema en comer carnes de sacrificada a los ídolos, porque Dios hizo todas las cosas y Él las santificó y todo es bueno realmente. Entonces un ídolo nada es, y por consiguiente ustedes son los que están mal, hermanos. Y así se estaban peleando. Tú estás mal, no, tú estás mal. Y en su orgullo, hermanos, en su vanagloria, el no querer aceptar, hermanos, el no querer doblar su mano, se estaban lastimando entre ellos. ¿Ve? Y eso era señal de que no conocían a Dios. Fíjese lo que dice más adelante en el versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecas? Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Ve? Y otra vez, lamentablemente no estaba pasando esto. ¿Por qué? Porque estaban enorgulleciéndose dentro de su corazón, hermanos. Número 6, había falta de cuidado. ¿Sobre quién? Bueno, aquí en este capítulo, hermanos, Pablo les está hablando y les está diciendo, miren, yo soy apóstol de Cristo, yo miré al Señor, yo trabajo con mis propias manos. Ustedes lamentablemente todavía tienen esa mentalidad, ¿verdad? Que yo no soy apóstol y por consiguiente yo no puedo, no me es conveniente, no me es justo recibir ayuda de ustedes, porque ustedes piensan que yo no soy apóstol, pero yo ya les demostré que soy apóstol. Y aún así ustedes no quieren ayudarme. Y dice Pablo, yo no les estoy pidiendo ayuda, no les estoy pidiendo ayuda. Sin embargo, si conocieran a Dios, supieran que desde la antigüedad Dios siempre ha cuidado de sus siervos a través del pueblo de Dios. Eso es lo que está explicando Pablo aquí. Entonces, ahí era una señal de que tampoco conocían a Dios, hermanos. Número 7, en el capítulo 10, la idolatría. Había idolatría, lamentablemente. Y usted mira, hermanos, cómo es que les dice Pablo en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Deben de huir de la idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque otra vez, había quienes estaban comprando en las carnicerías donde llegaba la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces dice Pablo, ¿por qué vas y comes? ¿Por qué vas y compras allí? Si ya sabes que fue sacrificado a los ídolos, ¿para qué vas a comprar a esa carnicería? Y luego llegas el domingo y participas de la mesa del Señor y tomas de la copa y del pan, pero un día antes estuviste comiendo de los sacrificados a los ídolos. ¿Quién hace eso? Esto era señal de que no conocían a Dios. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, versículo 31 del capítulo 10, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Ve? Pues había idolatría y lamentablemente era por no conocer bien a Dios. Hermanos, y otra razón, y aquí vamos a terminar porque otra vez hay mucho todavía de qué hablar concerniente a ello, pero esto más que nada es como una introducción, ¿verdad? Para empezar a hablar de los atributos de Dios. Dice allí, hermanos, en el capítulo 11, versículos 1 al 16, del 2 al 16, perdón, nos habla, hermanos, de esto que estaba aconteciendo también. ¿Qué estaba pasando? Bueno, dice allí en el versículo 3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón
El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hasta ahí, hermanos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Hermanos, cuando usted considera el contexto histórico, cultural, usted se da cuenta que la vestimenta era muy importante en la iglesia. Había, hermanos, dentro de Corinto, otra vez, había dentro de Corinto, lamentablemente, mucha idolatría. Había un grupo de personas que eran los que dirigían, ¿verdad?, el gobierno, los cuales tenían lamentablemente un tipo de adoración que ellos llevaban a cabo para su propio Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, el principal entre ese grupo de personas, escogían a un principal entre ellos para que el que se pusiera la toga, hermanos, o el que se pusiera la toga, como dice ahí el velo, ¿verdad? Que pusiera el velo, que es la toga en el hombre, el que se lo pusiera era el que iba a estar dirigiendo a los demás, se iba a convertir como el intermediario entre ellos y su Dios. ¿Okay? Entonces dice Pablo, los hombres no deben de cubrirse la cabeza cuando estén en la adoración. ¿Por qué? Porque si usted llega a la reunión y se cubre la cabeza, usted está enseñándole a los de afuera que están adorando a los mismos dioses o los mismos dioses que adoran los de afuera. ¿Ve? Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí la palabra ángeles es mensajero, hermanos, ¿verdad? Esto es, enviaban a un mensajero para que pasara por la casa donde se reunían, y en ese tiempo las casas se mantenían con las puertas abiertas, esa era la costumbre en ese tiempo, y pasaban los mensajeros y miraban hacia adentro. Y cuando ellos miraban hacia adentro, hermanos, si miraban a un hombre poniéndose el velo, eso era indicación de que ellos estaban adorando al mismo Dios que ellos adoraban. ¿Ve? Ahora, por otro lado, si la mujer no se ponía el velo, ¿okay?, ¿qué era señal? Bueno, de que no estaba sujeta a su marido. La mujer, hermanos, hablando en la cultura de Corinto, desde que salía de su casa tenía que ponerse el velo. Entonces, si llegaba a la reunión y se quitaba el velo, esa era una mala señal, hermanos, para el gobierno. Y eso era razón para que el gobierno hablara mal de la iglesia y para que de esta manera atacara, ¿verdad?, la doctrina de la iglesia. ¿Ve cómo la vestimenta era importante? ¿Ve? Entonces, el que ellos llegaran y se pusieran la toga, y acuérdense que Erasto era miembro allí en Corinto, y Erasto fue el tesorero, hermanos, de Corinto, una persona importante. Erasto era una persona de mucho dinero. Como imagínense, si llegaba Erasto y se ponía la toga, era señal de que adoraban al mismo Dios pagano que ellos adoraban. Entonces, por eso Erasto tenía que no ponerse la toga y las mujeres ponerse la toga. La manera de vestir era muy importante, ¿eh? Y por eso Pablo dice, ustedes necesitan vestirse adecuadamente, correctamente en la adoración para que no vayan a hablar mal de la iglesia. ¿Eh? Y de la vestimenta vamos a hablar más adelante, hermanos. Pero otra vez, estos son puntos que menciona la carta a los Corintios que nos enseñan el por qué Pablo dijo lo que dijo en el pasaje anterior. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces vamos a continuar hablando de esta lista, hermanos, la otra semana. Y vamos a entrar, ¿verdad?, también a lo que es el primer tema, ¿verdad?, que nos habla en cuanto a la aceidad
de Dios. Vamos a definir lo que es atributo y vamos a definir cada una de estas palabras, ¿verdad? Y de esta manera poder ir conociendo más y más a nuestro Dios. Hermanos, entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Más nos vamos a enamorar de Él. ¿Qué pasa cuando un joven se enamora de la jovencita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, ya no tiene ojos para nadie más. A veces este joven puede caminar por sobre la lumbre, hermanos, y ni cuenta se da. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está profundamente enamorado. Bueno, a través de este estudio, de este tema, de esta serie, voy a hacer lo mejor posible, hermanos, por presentar al verdadero Dios y ayudarle a usted a través de la palabra a que usted logre conocer realmente a su Creador. Y cuando todos conozcamos realmente a nuestro Creador, hermanos, automáticamente, hermanos, ¿qué va a pasar? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar y nuestra forma de adorar va a cambiar. Dios me lo bendiga.